Vamos a continuar con el estudio que corresponde a mitad de semana en Epístola a los Filipenses. Vamos a buscar el capítulo 1, no avanzamos mucho la semana anterior, sin embargo llegamos al versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo del 12, vamos a buscarlo ahí en su Biblia, al 19, para ir aprendiendo un poquito más de esta epístola tan bonita. Es una epístola conocida como la epístola del gozo, ¿verdad? Porque Pablo habla acerca del gozo que le da seguir a Cristo. Filipenses 1 del 12 al 19. ¿Lo tenemos, amados? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe en esta hora. Señor, pido que todo lo que diga y haga glorifique tu nombre. Señor, pedimos para que seas tú hablando a este pueblo por medio de la bendita palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, la semana anterior empezamos con esta epístola y pudimos ver algunas cosas generales que se las voy a resumir rapidito por aquellos que no vinieron, por aquellos que tal vez no se recuerdan. Hablamos que esta epístola fue escrita por Pablo y yo le decía, ¿dónde está? Ahí en la Biblia, ahí aparece en el primer versículo, ahí lo declara. Fue escrita en el año 62 al 62 al 63 después de Cristo. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. ¿A dónde? En Roma, ¿verdad? Y él escribe desde ahí. Es conocida, es como una carta o epístola general, ¿verdad? Porque sea una iglesia o carcelaria. Así que también explicamos un poquito acerca de por qué Pablo le escribe a la iglesia que está ahí en Filipo. Y le decía a usted que Filipo se llama el área porque en honor al papá de este emperador Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ¿verdad? Magno significa grande. Entonces vemos cómo Pablo pues escribe a esta iglesia y es una epístola que no trata muchos problemas doctrinales ni tampoco hay un problema específico. Es una carta de agradecimiento. Él está agradecido porque en dos ocasiones anteriores, más ellos le han mandado ofrendas a Pablo. Esta iglesia Pablo la fundó hacía más o menos, fue la primera que fundó, por cierto, la fundó hacía 10 años más o menos. Y habían tenido ciertas comunicaciones a través de cartas. Recuerde que ahora usted puede comunicarse con quien quiere por la tecnología. Por ese entonces enviar una carta no es como ahora, usted le echa el correo y usted sabe que algún día va a llegar, ¿verdad? Pero en ese entonces, por ejemplo, Epafrodita, quien le llevó la carta, que vivía ahí y era parte de la iglesia, le llevó una ayuda a Pablo. Casi se muere en el trayecto porque era difícil atravesarse todo eso, pero Pablo lo atendió y luego les da las gracias, con él mismo les manda esta epístola dándoles las gracias, y allá en el 4:10 ahí les dice que él está agradecido por la ayuda que ellos han mandado. Entonces Pablo está contento, está alegre con ellos de saber que la iglesia sigue. Esta iglesia se inició a la orilla de un río, porque cuando Pablo llegó a esa ciudad, pastor, ¿y eso dónde lo sacan? ¿Qué libro de historia? Bueno, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, le recomiendo que lo lea completo en su casa, ahí explica, ¿verdad? Pablo cuando llegó a ese lugar empezó a predicar a la orilla de un río y eran mujeres las que mayormente se reunían con él. Luego se pasaron a la casa de ¿quién? De Lidia, ¿verdad? Ella se reunían a la orilla del río. No había sinagoga. Me acuerdo yo que cuando estudiamos, no sé si en Efesios, no me recuerdo si en Hebreo, no me recuerdo, yo les explicaba que no había sinagoga porque
la mayoría que se reunían eran mujeres. Y para poder tener y formar una sinagoga debían de haber por lo menos 12 hombres. Y como la mayoría que se reunían eran mujeres, solo se reunían en orillas de ríos, no tenían una como tal. Pero cuando Pablo empieza la iglesia y empieza a hablar, normalmente la mayoría que se reunían eran judíos. Sin embargo, se han ido uniendo ya gentiles, ¿verdad?, a esta iglesia. Entonces han pasado 10 años desde que Pablo ha estado con ellos. Luego vimos esa parte también, vimos cuáles motivos eran más o menos por los cuales, y dentro de los motivos que yo le mencioné la semana pasada, que eran motivos sin mayor problemas que Pablo atiende. Uno era que había un desánimo de algunos porque decían: Pablo está preso, ¿verdad? Ya tiene tiempo de estar ahí. Y entonces Pablo, de alguna manera, y ya lo vamos a ver hoy en el estudio de ahora, Pablo les dice que eso, lejos de hacer de traba, ha sido de bendición. Pero algunos estaban tristes de saber que Pablo estaba preso. Otro problema que se estaba dando era un pleito entre dos hermanas de la iglesia. Ya ve que es normal pelear en la iglesia, ¿eh? Mire, dice en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, dice que habían dos hermanas. Lo que me extraña que es raro que entre hermanas se peleen, ¿verdad? Entonces, pero no era un pleito grande. Había una desaveniencia. ¿Qué le quitó el asiento? No era que le quitó el marido, no, era algo sencillo. Pablo solo menciona: por favor, hermanas, pónganse de acuerdo, tranquilas, no peleen, ¿verdad? No se agarren de la greña. O sea, no había sido mayor cosa. Pablo, sin embargo, me imagino que Epafrodita le contó todo, pues le llevó el video de todo, ¿verdad? Y le dijo: mira, la fulana, la sutana, la mengana. Entonces Pablo les hace un pequeño llamado. Y también Pablo les advierte acerca de los judaizantes. Si usted se recuerda, hemos hablado en todos los estudios bíblicos a qué se refiere con judaizantes. ¿A qué se refiere, hermano? Aquellos que se convertían a Cristo siendo judíos y querían que los que no eran judíos se circuncidasen, que cumpliesen guardando el sábado y un montón de normas y reglas que ellos decían: si recibiste a Cristo, pero para tener salvación y vida eterna tenés que cumplir estas normas. Entonces Pablo les advierte que hay algunos que siguen queriendo seguir esas prácticas que ya en Cristo ya no están. Entonces eso más o menos fue resumidito así la semana pasada. Si lo quiero escuchar bien, ahí está en YouTube y ahí lo puede encontrar. Pero hoy veamos lo que nos dice. Dice el 1:12, dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del evangelio. Mire qué interesante, hermano. Si usted se recuerda, Pablo tiene una frase que dice en Romanos 8:28, que dice, hermanos: amén. Y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces Pablo sabía que todo aquello que parecía en contra al final iba a ser de bendición. Y esto no lo podemos aplicar nosotros, hermano. Todo aquello malo que a usted le esté pasando, todo aquello que usted lo vea contrario, pero si usted es una persona que está en Cristo, caminando derecho, si usted es una persona que tiene fe, si usted es una persona que hace las cosas que a Dios le agradan, al final será de bendición. Amén. Recíbalo, hermano. Ahora, si no andamos haciendo las cosas bien, no piense que nos va a ir bien. Ahora, dice Pablo: quiero que sepáis, dice. Acuérdense que uno de los propósitos de los temas que Pablo tocó es que algunos se habían desanimado. Pero Pablo les dice: señores, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de donde Pablo estaba, ahí en Roma, muchos se habían convertido al evangelio. ¿Por qué? Leamos el siguiente versículo. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Y qué? A pesar que no había redes, el chambre corría. Mirá, y hay un Pablo que está preso. ¿Y qué ha hecho ese Pablo? Y lo han traído desde Jerusalén preso y lo acusan de sedición. O sea que él estaba levantando una revuelta y lo han traído hasta apelar hasta el César. Entonces la gente decía, investigaba por qué. Los que no conocían de Cristo empezaban a oír de ese Pablo y decían: predica de un tal Cristo, un resucitado. Y los que eran judíos decían: ¿cómo ese Pablo que es un hombre estudioso? Porque Pablo era un fariseo. Ahora, en nuestros tiempos, decir fariseo, ¿qué significa? Cuando usted lee en fariseo, ¿qué dice? ¿O usted se siente bonito que lea fariseo? ¿Cuál es la connotación que le ponemos? Hipócrita, ¿sí o no? Pero en los tiempos de Pablo los fariseos eran
lo mejor de lo mejor en cuanto al estudio. ¿Qué conocían? La ley, los profetas, el Ketubín, el Jetubín y todo el orden que tenían. Ellos conocían todo eso. Ahora, Pablo dice, la gente decía, ¿cómo es que ese fariseo está preso? ¿Pero por qué? Entonces, de alguna manera se regó todo eso, de modo tal que Pablo tuvo la oportunidad de ganar a Cristo a gente que estaba trabajando para Roma, para César, para Nerón. Nerón era el que estaba en ese tiempo. De hecho, él perseguía mucho a los cristianos, y ya le voy a explicar esa parte. Entonces viene Pablo y dice, Señor, no se preocupen, porque mis prisiones, que dice en el 13, han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. O sea, es decir, se hablaba de Cristo porque decía, ¿y por qué bendito tienen preso a Pablo? ¿Quién es Pablo? Los que no le conocían, los que sabían que había sido un fariseo, un hombre muy docto en la ley, decían, ¿cómo es que lo tienen preso? ¿Y cuál es ese Cristo de que él predica? De modo tal que el Pablito, su cárcel le permitió llegar hasta la mera corte imperial. Vea rapidito ahí mismo en Filipenses 4:22, mire lo que dice Filipenses 4:22, que es el último versículo de la carta. Esta carta es bastante corta, epístola, perdón, es bastante corta. 4:22, ¿lo tiene? Todos los santos os saludan, dice, se despide, ¿verdad? Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. Miren, no era bruto. ¿A quiénes había ganado a Cristo? A los que trabajaban para el César. Tremendo, ¿o no? Acuérdense, César es un título, ¿sí? César Augusto. Hay personas que así se llaman, ¿sí o no? César Augusto, pero ese es un título, ¿verdad? Ese es un título, como decir excelentísimo presidente. Ese es un título. Excelentísimo embajador, ese es un título. Pasmado, ese también, ¿no? Entonces, amado hermano, Pablo, imagínense, Pablo dice, señores, si hasta la misma casa he ido a ganar almas, me los he convencido, los he persuadido. Miren cómo, por eso Pablo dice en este versículo que estamos leyendo, en el 13, de tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el repertorio y a todos los demás. Porque en el 12, ¿qué les dijo Pablo? Que quería informarles que su cárcel ha sido para el progreso del evangelio. Amén. O sea, toda esa crítica, toda esa situación de decir por qué está preso, por qué lo tienen, qué ha hecho, hizo que la gente empezara a oír de Cristo, empezara a oír de ese Jesús que había resucitado. Entonces la gente empezó a ¿qué? A tener curiosidad, a empezar a indagar, y empezaba, ¿y qué hacía? No era como ahora, hermano, que habían periódicos, que en WhatsApp, que ITR, que nosotros chambroso, todo motor, y que todo, no ha pasado el accidente y ya lo tienen listo ellos, y todo eso. No, ahí no había eso. Entonces, para huir tenían que ir a la cárcel. Vea conmigo el libro de Hechos. Yo le recomiendo que lea el libro de Hechos y lo vuelva a leer si no lo ha leído, es interesante. Vea lo que dice allá en el Hecho 28, en el versículo 10, arriba del versículo 17, dice: Pablo predica en Roma. Entendamos algo, hermano, y apliquémoslo a nuestra vida. Todo lo que a usted y a mí nos pasa tiene un propósito en el Señor. Amén. Imagínese, Pablo fue a parar hasta Roma desde Jerusalén por una acusación. Todo tiene. ¿Y por qué llegó hasta Roma, Pablo? Había un propósito de Dios, que el evangelio se expandiera. Ojo con esto, no se quedó solo en Jerusalén, no solo se quedó para el pueblo de Israel. Imagínese esto, Pablo era de ciudadanía. Es que todo tiene un propósito de parte del Señor. Si Pablo no hubiese sido con ciudadanía romana, él no hubiera ido a Roma, no hubiese ido a pedir un juicio en Roma, un juicio justo, que no tuviera nada que ver como estaba ahí en Jerusalén, porque en Jerusalén todos estaban en contra de él, los mandos, ¿cómo se llama? Eclesiásticos, religiosos. Entonces vea lo que dice el Hechos 28:28. Sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y qué? Démosle gloria a Dios que nosotros hemos oído de ese Cristo Salvador, hermano. Mire qué bonito lo que Pablo está diciendo. Porque los judíos no querían
De hecho, si usted lee del 17 en adelante, va a ver que él vea lo que dice el 23, ahí mismo en el Hecho 28 o 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, ¿y qué? Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Este mismo Pablo dice que por la locura de la predicación, ¿sí? Pablo pasaba predicando todo el día, ¿se da cuenta? No es gusto de nosotros, hermano, hacer culto a las 8, a las 10, a las 4. Mire lo que hacía Pablo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿qué? Ojo, la palabra persuadir es convencer. Usted no tiene que obligar a nadie a creer en Cristo, lo tiene que persuadir. ¿Cómo se persuada? Primero, a través del Espíritu Santo. Pídale guía para hablar de Dios a otra persona, que el Espíritu Santo lo guíe. Y lo más convincente es el testimonio, hermano. Porque una acción vale más que 1000 palabras. No, yo soy buena gente, yo soy nacido de nuevo. Peleando con la vecina, hablando mal de la mamá, hablando mal de los hijos, criticando, chambreando. ¿Qué otro verbo pega ahí? Comiéndose al hermano, está con alguaste y limón, asado al pastor, se lo acaba, ¿verdad? Entonces, vea Pablo está hablando de un convencimiento, pero Pablo, ¿qué explicaba? La palabra de Dios. Aquí lo dice, ¿me? Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, porque todo se trata de Jesús, hermano. Las iglesias no se tratan de que si es la iglesia más grande, si es la que si el Papa viene de no sé dónde, que si el otro hace milagro o no hace milagro. Se trata de Jesús. Pablo no está hablando de una iglesia. No se trata de los bautistas, de los adventistas, de los mormones. Se trata de Jesús. Amén. No habla nada más que eso. Persuadiéndolos de Jesús. ¿Y cuál era la persuasión? Que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida. Y les explicaba ¿qué? Todas las profecías que llegaban y se cumplían en Jesús. Aquí lo dice, mire. Dice, persuadiéndolos acerca de Jesús tanto, que dice, por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, a través de las escrituras, él les mostraba que él era el príncipe de paz, que él el que habría de venir, que el que iba a nacer de una virgen. Todo lo que profetizó Joel, todo lo que profetizó Isaías acerca de Jesús, de su nacimiento, todo eso, él les explicaba todo eso a través de el Torá, a través de los profetas. Entonces él los convencía. Mire qué interesante, pasaba todo el día en esto y la gente llegaba. Y mire qué más dice. Y algunos, dice en el 24, asentían, es decir, estaban de acuerdo a lo que se decía, pero otros y esto que nos sirva a nosotros, hermano. No se preocupe si no todos creen al evangelio. Da tristeza, sí, porque el que no cree, dice la Biblia en Juan 3, 16, 17, ya ha sido condenado. Pero también la palabra de Dios me dice que no es de todos la fe. Hay personas, hermano, que por más que usted los invite, nunca van a querer venir. Otros vendrán y dirán, me pareció bonito, más o menos. El que canta, más o menos. Y el que predica está peor. Vea, hay de todo. Hay mucho frío, mucho calor, los hermanos muy serios, muchos se ríen. Pero aquí dice la Biblia, entonces no se clave tanto, porque la Biblia dice aquí, algunos asentían a lo que se decía, pero otros, si Pablo, que Dios lo utilizó de tal manera, ¿con cuántas epístolas, hermano? 13 epístolas. ¿No le creían? A un viejo de mexicano le van a creer. No claro, tanto no. Cuando digo viejo me refiero a mí, no voy a creer. Yo soy de mexicano, yo soy de mexicano. Entonces, hermano, vea que esto nos permite ver que no todos van a creer. Y Pablo se lo demostraba ¿con qué? Con la Biblia. Pasa a veces cuando uno habla de Cristo a otras personas, y pues claro, yo tengo la Reina Valera 1960, es la que utilizo. Pero también está la latinoamericana, que es muy buena Biblia. Pero, ¿qué le dicen a veces? Pero es que esa es la Biblia de los evangélicos. Si estudiaran un poquito y supieran que Reina y Valera, ¿qué eran? Sacerdotes, ¿qué? Católicos.
Si esto no lo hizo los evangélicos. Pero la gente dice que esta Biblia es evangélica, dice, mire. O sea, pero usted se los puede demostrar con su misma Biblia. Entonces, el problema es que uno no está para, porque Pablo no dice aquí dice que contendía, dice que los persuadía. Pero no todos los persuadía. No todos abrían su corazón a Cristo. No todos querían la vida eterna en Jesús. Algunos dicen, asentían y decían, sí, pero no todos creían. Siga leyendo, porque está muy interesante esta lectura. Y como dice el 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mire qué bonito. Pablo dice: bueno, señores, yo ya les expuse el evangelio. De hecho, la palabra de Dios nos manda a nosotros a hablar de Cristo a otro. Que si uno le habla a esa persona, Ezequiel es 33, 8, 9 y creo que ahí. Sí, Ezequiel les va. Sí, Ezequiel en el capítulo 33 y también en los capítulos primeros habla de que si usted le habla al impío y él se convierte esa sangre, usted ya libre, tranquilo, porque usted, pero si usted le habla al impío y este se convierte, esa sangre no va a caer sobre usted, porque no quiso. Entonces su obligación y la mía es presentar como lo hizo Pablo. Ahora, ¿por qué me he venido hasta este punto? Por lo que Pablo dice allá en Filipenses, que no se preocupen, que sus cárceles ha sido, ¿para qué? Para bendición. Pero sigamos leyendo aquí en este versículo, en el 28. Miren que está bien fácil aprenderse esto, porque es Hechos 28. Sabed pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, dentro de esos gentiles está usted y estoy yo, que podemos decir que somos salvos por la sangre de Cristo. Mire qué bonito, hermano. Mire qué bonito. Subraya este versículo, márquelo cuando alguien lea. Pero es que Jesús vino por su pueblo. Él ni siquiera vino a Latinoamérica. Bueno, ¿cuáles son los que dicen que vino? Los mormones dicen que vino aquí a América. Pero eso es otro rollo, hermano, otra cosa. Pero vea, aquí dice los gentiles, y usted es gentil. No, pastor, yo no le ayudo a nadie, no, hombre, gentil en el sentido que no es judío, ¿verdad? Porque la gentileza es la persona con la que ayuda, pero gentil es aquel que no era judío. Ahora, mire qué bonito lo que dice. Sabed pues, dice Pablo, les dice como estaba hablando a los judíos y no todos creyeron, les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Qué entendía Pablo de esta parte? Que él fue llamado a los judíos, ¿se acuerda? Él fue llamado a predicarle a los judíos. Entonces Pablo estaba haciendo la labor que le correspondía. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué me vine hasta esta parte? Porque él allá está diciendo en Filipenses 1:12 y en el 13 que no se preocupen porque esté preso. Pobrecito Pablo. No, si Pablo estaba bien, hermano. Y ya lo vamos a ver. Vea, siga avanzando en este. En el 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos ¿qué? Se fueron, dice, teniendo gran discusión entre sí. No, mira, lo que dice Pablo me convence, ¿verdad? Porque así hay gente, ¿verdad? Tipo los judíos. No, es que mira, más o menos hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que me convencen y otras que no me las hacen. No, yo aquí no sé, en algo hay trampa. Ya me imagino a los judíos todos cruzados, pues, si Pablo les había demostrado con la Biblia. Les había demostrado, perdón, no con la Biblia, con el Torá y con los profetas. Nosotros le mostramos a la gente con la Biblia y aún así no creen. Pero siga leyendo. Dice en el 30. Y Pablo permaneció 2 años, ¿a dónde? En una casa alquilada. ¿Y qué más? ¿Y recibía a quiénes? A todos. ¿Qué hacía Pablo? Lo que dice la Biblia. Dios no echa fuera a nadie. Si usted busca de Cristo, la iglesia está para eso. La iglesia no está para señalar a nadie. ¿Y qué te hiciste? ¿Qué te has hecho? ¿Dónde has andado? La iglesia está para predicar la palabra a quien la quiera recibir, hermano. Y Pablo recibía a todo tipo de gente que lo llegaba a buscar. Vea y amar de Filipenses 1:12 y 13.
En el sentido que ¿qué llegaban a oír? De Cristo. Por eso es que Pablo dice que aún en la casa de César hay un montón de gente que se convirtió. ¿Sabe que a veces hay gente más presta a oír palabras que muchos de nosotros los creyentes? Mire qué bonito, siga avanzando. Predicando el que, hermano, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor. ¿Cómo lo hacía? Estaba preso, hermano, y tenía la oportunidad de predicar, y tenía la oportunidad de que el evangelio creciera. Por eso regresémonos allá donde estamos. Preciosa lectura esta de ahí en Hechos 28 en adelante. Vamos al 13. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes ¿a dónde? En Cristo. Es decir, todos preguntaban, ¿y cuál es ese Cristo? ¿Y qué es lo que explica? ¿Y qué es lo que enseña? Los judíos, Pablo se los presentaba a través de ¿qué? Del Pentateuco, los profetas, ¿sí? Él les enseñaba, y a los gentiles les mostraba y les enseñaba que Él era el que pagaba un precio, que Él era nuestro Señor y Salvador. Avancemos, dice, y la mayoría de los hermanos, ¿qué dice? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted se siente desanimado porque no tiene zapatos, o los que tiene ya no mucho, y ve a alguien que le falta un pie? Él no le falta zapato, a él le falta el pie. A veces usted se desanima porque el trabajo, y se da cuenta que hay un montón de gente sin trabajo. Entonces, Pablo, su situación de estar predicando el evangelio a un preso, y sepa que en este tiempo los cristianos eran muy perseguidos, pero Pablo no tenía temor, y ya le voy a explicar un poquito más adelante por qué lo dice. Amado, Pablo dice: señores, muchos han agarrado ánimo. ¿O no se anima usted cuando alguien da testimonio de alguna sanidad, o alguien con problemas, y viene y le habla y dice: mire, yo a pesar de esto, a mí Dios me ha sacado adelante, a pesar de mi dificultad, ¿sabe? Y por cierto, lo voy a invitar un día de estos, que Dios me permita. El pastor, se me olvida cómo se llama aquí abajo. ¿Cómo se llama aquí la iglesia que está acá? ¿Cómo? El Escorial, hermano. El pastor del Escorial es cieguito, es ciego. Bueno, ni deberíamos decir cieguito, porque se dice como, ahí lo va a ver predicando, hermano. Todos los días me caen sus predicaciones. Me puedo escucharlo, hermano. No tiene vista. Y no crea que nació así. Él perdió la vista hace como unos 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo atrás. Y ahí lo va a ver predicando, hermano. Y ahí lo va a ver hablando de Cristo. Un día eso estaba diciendo: ¿saben qué? Yo no estoy aquí para que Dios me sane. Los médicos me dicen que yo no voy a volver a ver, pero yo tengo a Cristo en mi corazón y yo veo la luz de Jesús. Y usted, ay, desanimado, ay, mi Cristo, ay, mi Dios mío. No, hombre, hermano, a mí me anima. Si este hombre está hablando de Cristo, y pues de hecho siempre nos vemos a veces, viene a la iglesia o lo mando a traer, o nos vemos por aquí, platicamos, él hablamos, me ha pedido que platiquemos, y yo aprendo de él aprende de mí, y de eso se trata. Y hemos hecho una hermandad por ahí, platicamos mucho, me escribe, le escribo: ¿cómo está, pastor? Bien, pastor, lo que se puede se le ayuda. Y nunca se ha quejado. Y le digo: mire, pastor, de plano, ¿y cómo hace? Tiene el pago de local, tiene una escuela bíblica. Y le digo: ¿y pastor, cómo hace? Mire qué pregunta más bruta la mía. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué cree que me dijo? Dios. No es Dios, pues, hermano. Y me dice: fíjese que siempre pone Dios, man. Porque no crea que es de gratis ahí donde él está. Él paga el alquiler de la casa, paga agua, vive en Soyapango, y viene los fines de semana a quedarse a dormir mal ahí, hermano. Y usted, ay no, pastor, últimamente he andado así como en bajón. Cuando veo que viene el agua, mejor me quedo. Si lo invitaran a salir a pasear, se va, le aseguro. Venite para el pollo, ya te caigo. De plano se lo digo. Y ¿por qué le digo esto? Porque es lo que está diciendo Pablo. Cuando la gente me ve a mí hablando de Cristo con denuedo, exponiendo la salvación, a pesar que estoy preso, se animan a hablar de Jesús, ¿o no? Se animan a hablar de Cristo, se animan a seguir exponiendo. Y dice:
Y la mayoría de los hermanos, dice, o sea, no todos, siempre hay uno que otro aguacate ahí. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, o sea, no en Pablo, en el Señor, pero por las prisiones de Pablo. Amén. La gente no se debe animar por el pastor, porque el pastor es fácil de hablar y él es bien jovial. No, se deben de alegrar de Cristo, que Él fue el que nos pagó. Pablo dice, en el Señor por mis prisiones. O sea, yo me alegro, por ejemplo, yo me alegro en el Señor de ver que el pastor, o sea, a pesar de sus limitantes, él sigue predicando, hermano. Y predica, hermano. Yo he ido a predicar, ahí me he invitado, mi esposa también ha ido a predicar, creo que la hermana Tere también, el pastor Palacio. Y pues no tiene mucho pueblo, pero tiene a Dios. Y ahí está predicando. Y ahí está dándole. Y a veces usted porque un catarrito, porque la uña del dedo gordo es el enconado, ¿verdad? Por detallito, hermano. Porque me enojé con la señora, porque me enojé con mi mamá, para hacerla sufrir a mi mami, para ya, no, son cuentos, hermano. Pablo dice, cobrando ánimo, así que no sea parte de los que no cobran ánimo. Ahora, leamos el versículo 15. Algunos, dice, a la verdad, predican a Cristo por envidia pero otros de buena voluntad. Había un grupo que hablaba de Cristo, no con tanto el interés de promover a Cristo, sino para poner ascuas. ¿Sí me entienden lo que es ascuas? O sea, cargas sobre Pablo, para que el rumor se fuese siendo más grande que este Pablo y todo lo demás, para ver si lo trataban mal a Pablo, para ver si le prohibían que él siguiese predicando el evangelio. ¿Ya? Entonces Pablo dice, algunos a la verdad lo hacen de buena voluntad, otros lo hacen por contienda y envidia. Por contienda y envidia. Y eso no crea que solo en ese tiempo, también se hace. ¿Cuánta gente usted ve que pone iglesias por envidia o por esto, y en vez de estar hablando de Jesús, están hablando de los demás? Están hablando de las denominaciones, están hablando de la iglesia católica, y se pierden hablando mal de los católicos, y se pierden hablando mal de los bautistas, de los pentecostales, de los proféticos. Mira, hermano, yo he aprendido, usted chambres en las redes sociales hay los que quiera, youtubers que cuentan a favor del presidente, en contra del presidente, a favor de no sé quién, de la Caperucita Roja, en contra de... pero la iglesia usted viene a oír de Jesús, nada más, hermano. Entonces Pablo dice, algunos lo hacen por contienda o por envidia, porque Pablo sonaba, porque decían, ¿y quién es ese Pablo? ¿Y de qué Cristo habla? Y entonces algunos decían, yo quiero también que hablen de mí, yo voy a hablar de ese Cristo. Pero no lo hacían por amor a la obra. Y eso lo va a ver usted a todo nivel, en este tiempo es igual. Yo le conté a usted un par de alumnos que tuve, que uno se me acercó, yo iba estacionando y pone la mano en mi vehículo y me dice, algún día yo voy a tener un carro como este. Nunca lo vas a tener, papá, porque vos no estás preparándote para predicar de Jesús, sino para tener un mejor carro. Entonces no es y Pablo lo está diciendo. Ahora sigamos leyendo. Veo algunos que no son de los que se animan, pero veamos. Dice el 17, pero los otros por amor. ¿Y qué pasa cuando hay amor, hermano? Pregunto, ¿qué pasa cuando hay amor? ¿Qué trae el amor? ¿Qué trae el amor? Implícito. Sufrimiento, hermano. Solo en estos días, una hermana de emergencia tuvo que llevar a su niña a que la operaran de apéndice, una niña de 12 años más o menos. No hay dolor cuando amamos. No hay dolor cuando ve un ser querido enfermo, cuando ve un ser querido preso. Hay dolor. Cuando sus hijos están pasando por una situación, hay dolor. El amor trae. Entonces, cuando amor significaba, vamos a predicar de Jesús y no importa que nos persigan, no importa que nos metan presos, eso es por amor. No son los pajaritos ni las maripositas en el estómago, no. Esas son emociones pasajeras. Ahora, o mal de mayo, no sé. Vaya. Ahora, dice, pero los otros por amor, sabiendo, dice, de Pablo, que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, uno se ponían en línea con Pablo. Dice, sí, vamos a hablar de Jesús, porque si Pablo defiende el evangelio, que está preso, ¿por qué nos impide a nosotros hablar de Jesús? Avancemos, dice el siguiente versículo. ¿Qué pues, dice Pablo en el 18? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad,
¿Qué dice la palabra? Cristo es anunciado, dice, mire, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo cuando veo que habla en una iglesia o algo, digo, si es de Dios va a prevalecer. Y todos los que están predicando de Jesús prevalecen. Ahí van, con alguna dificultad, pero ahí van. Pero cuando se predica de Jesús, porque si no se predica de Jesús, pueda que tenga su momento de cumen, ¿verdad? De alto, pero va a caer, porque la base no está en Jesús. Sigamos avanzando. Dice la Biblia, porque sé, dice en el 19, que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi libertad. Ojo con esto que Pablo dice. Pregunto, ¿fue liberado Pablo? ¿Qué le sucedió a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo dice, sé que por las oraciones de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo voy a ser liberado. Ojo, ¿dónde estaba Pablo? Preso. El problema nuestro, y aquí se lo demuestro, suyo y mío, es que nuestra mentalidad siempre está puesto en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo no fue liberado, él murió. Pero él hablaba de una liberación, sea terrenal o sea espiritual. Porque el día que usted se muere, ¿se libera de qué? De la señora, dice. No, de la suegra, no, es tan bárbaro. ¿De qué se libera? De todos los dolores, hermano. Dígame si no estamos todos dolamos aquí. Dígame. Hasta los más jóvenes, hermano. Dígame si no. Que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que si de esto, que si lo otro. Dígame si no. Se cura de uno, le cae otro. Le dan las pastillas para la tos, se le va la tos, un gran hoyo en el estómago que le arruinó todo el antibiótico. Bueno, ¿o no? Entonces Pablo hablaba de esa certeza de decir, bueno, y lo dice más adelante, o sea, o me libera el Señor aquí, o me voy con Él. Pablo, su cuerpo estaba ya lleno de cicatrices. ¿Cuántas veces lo azotaron? Él dice que 3 veces lo azotaron. ¿Y cuántos azotes le daban cada vez que le tocaba azotarlo? 39 azotes. Hermano, si con 2 hinchazos lo ponía quieto su mamá, a usted y a mí. Y estos eran azotes, hermano. No como usted, vaya pues niño, te voy a castigar. Vaya pues niño, te voy a pegar. Tráeme la pluma de ganso. No, eran azotes, eran golpes. Y Pablo dice, 3 veces. Él tenía cicatrices, estaba dañado, su vista ya no le ayudaba. Mirad con cuán grande letra os escribo. Es más, algunas no las escribió él, las dictó porque ya no miraba. Tremendo. Y Pablo, lleno de cicatrices, su cuerpo ya maltrecho, pero sabía, amado hermano, pero sabía y tenía la alegría de saber que aunque anhelaba seguir viviendo en esta tierra, también él sabía que tenía un hogar celestial. O sea, fuera en la cárcel o fuera muerto, había bendición para él. Amén. Y el cristiano debe saber eso, hermano. El cristiano debe saber, como dice el Salmo 49, si no me equivoco, 14, que aún, ¿verdad?, después de la muerte, nuestro Dios nos guiará aún después de la muerte. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Y para ir terminando, hermano, vea lo que dice la Biblia. Conforme, dice el 20, a mi anhelo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice. Antes bien, con toda confianza, dice Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y aquí lo dice, miren, o por vida o por muerte. Allá que estaba diciendo que las oraciones iban a resucitar, en su liberación iban a resultar. Pero él dice, sea vivo o sea muerto, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la garantía del creyente. El creyente no solo el que cree que le va a llegar bendición, que le va a dar un carro nuevo, que viene una bendición. Estaba viendo un video por ahí, me aparecen, no sé por qué, de una disque profeta orando por una persona, y veo que a un joven, veo que viene tu matrimonio, la vuelven a sacar con otra iglesia, otro joven, a todos le dice que se va a casar. Va. O sea, es que Pablo no solo habla de las cosas terrenales. El problema de la iglesia actual es que todo es cosa material. Voy a pedirle a Dios que me dé, amén, Dios da. Pero primero seamos agradecidos por la vida eterna que nos ha pagado. Entonces Pablo está diciendo, terminemos con esto para
a continuar la próxima semana, si Dios nos da vida. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, y mire Pablo, como siempre dice Pablo. O sea, Pablo no era de lo que, ay sí creo, mañana no creo. No. O estamos jugando, o somos o no somos. O sea, a mí a veces cuando me dicen, y ustedes, mire pastor, nosotros aquí no jugamos a hacer iglesia. Seguimos 16 años y ahí vamos. Aquí no es que sí, ¿verdad? Que se fue fulano, que viene fulano. Seguimos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es servirle a Dios. Y Pablo lo está diciendo, yo siempre con la confianza, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo. O sea, no importa lo que tenga que pagar, decía Pablo, o por vida o por muerte. Y aquí está el 21, porque para mí el vivir y el morir es ganancia. Entonces, hermano, afiáncese en su fe. Siga adelante. Mire qué bonito lo que Pablo nos enseña esta noche. Salmo 48, 14, el que habla acerca de la muerte. Yo dije 49, es el 48, andaba cerca. ¿Verdad? Amado, ¿sí o no? Mira lo que dice Pablo. Pastor, para mí el morir, ¿cómo dice la Biblia? Para no cambiarle. Porque para mí el vivir es Cristo, pastor, y el morir es ganancia. Hermano, vamos a ganar alma. Ay, no puedo, bien. Mire cuántos funerales nos salen, hermano. Dios nos permite, de veras le digo, se muere uno, dos o tres más y hay que andar. ¿Quiénes creen que van a los funerales? 2 o 3 líderes, los de siempre. Bueno, por supuesto mi esposa. ¿Y los demás? Ya vamos a tener diácono. Vamos a ordenar, ya vamos a tener ordenación. Ya tenemos el presidente de los diáconos, una persona con testimonio a la medida, como debe ser. Pero vamos a ver si los diáconos también. No, pastor, es que yo no tengo en la noche. Normalmente, ¿a qué hora son las velas? En la noche. Va. No, pastor, mañana tengo que trabajar. Y yo no. Que la gente cree que uno que es pastor no es nada. Si subiera toda la cantidad de cosas, papeleo que hay que hacer, todo el relajo, y nos tienen bien a tablas, hermano. Yo presento reporte a la central como lo presento al gobierno también. Y todo, hay que andar en todo, hermano. No me estoy quejando, solo estoy diciendo. Porque uno dice, ya pastor, mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A las vigilias viene hasta las 8, después se va. Pues tiene que trabajar. Varios hermanos que eran servidores. Un día estaba yo ahí en una vigilia y voy, qué bien galán se iban. Y los mandé a llamar. ¿Por qué? Con un medio liderazgo. Ah, pastor, es que me vienes cansado. Y ni están ni siquiera señores, hermano. Es más, hay gente adulta que tiene más fuerza. Porque no es la fuerza física, es la fuerza de voluntad, hermano. Es la fuerza de voluntad. Entonces, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que si usted no va a cumplir esto, mejor no lo diga, hombre. Si antes viene a los cultos y arrastrado por interés, porque hoy voy a ver a aquel que llega. Hoy no vino, la regó, ¿verdad? Porque hoy hacen pupusas y esas pupusas están buenas, ¿verdad? El interés suyo y mío es saber que Jesús es el que por nosotros pagó un precio. ¿Cuál es mi interés? Amar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.